El Renacimiento. ¿Qué podemos hablar sobre este movimiento? Inicialmente debemos afirmar que el Renacimiento es un término acuñado por el italiano y artista Giorgio Vasari y es el término que se utiliza para significar la ruptura en materia artística que se presenta entre la Edad Media y la Edad Moderna. Arte, cultura de la Edad Media que se consideraba como un estilo de bárbaros, según las palabras del señor Giorgio Vasari. Entonces, inicialmente el Renacimiento fue eso, un movimiento cultural y artístico que buscaba revolucionar absolutamente todo ese arte que venía de atrás con la Edad Media y con las imposiciones de la Iglesia Católica. Entonces, en últimas, lo que pretendía el Renacimiento era volver a las raíces, a los orígenes, es decir, que buscaron los intelectuales, o mejor, los artistas de la época, a acudir y retomar a esa herencia griega y romana. Y esto lo hicieron inicialmente a través de la imitación de todas esas esculturas, de todas esas pinturas y de toda esa arquitectura que tenían los antiguos griegos y romanos. Entonces, en últimas, el Renacimiento fue eso, buscó renacer, buscó los orígenes de la civilización occidental en Grecia y en Roma. Y por eso los principales exponentes del Renacimiento inicialmente fueron solamente artistas, como fue el caso de los señores Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entre otros. Pero también el Renacimiento pues nos dejó grandes resultados y nos dejó grandes conquistas en el campo de las ciencias humanas y en el campo de la economía, donde destacaron pues personajes como por ejemplo Colbert en la economía y en el humanismo como el señor René Descartes, Erasmo de Rotterdam, Nicolás de Maquiavelo, para mencionar algunos. Entonces, este movimiento, ¿dónde surgió? Este movimiento surgió gracias a las ciudades italianas, más concretamente nació en la ciudad de Florencia, Italia, y pues se considera que el Renacimiento es ese periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, donde se deja como tal esa época de oscurantismo para llegar a una época de volver a los orígenes, de volver a nacer en el conocimiento y en el pensamiento del ser humano como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Será que este movimiento cultural e intelectual surgió de forma espontánea, surgió de la nada? No, esto no es así. Nosotros le debemos, sí, ese renacimiento como tal a ese desarrollo, ese crecimiento y ese progreso que tuvieron en su momento las ciudades italianas, como por ejemplo Florencia, Génova, Venecia, Sicilia, entre otras. ¿Y por qué las ciudades italianas? En el video anterior, cuando hablábamos de las dos etapas en las que se dividía la Edad Media, mencionamos que la Edad Media se dividía en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Y cuando hicimos una mención de la Baja Edad Media, explicamos que dentro de este periodo se presentó el nacimiento de las primeras ciudades italianas. Y aunque en su momento esta simple frase o esta simple expresión pues no hallamos ningún tipo de contenido o fundamento en esta, pues en su momento se dijo como un dicho de paso. Pero es importante mencionar que ese nacimiento de las ciudades italianas va a ser el origen más adelante de la Edad Moderna y del Renacimiento propiamente dicho. ¿Por qué? Porque recordemos que la etapa feudal consistía en la tenencia y en la posesión de grandes extensiones de tierra, ¿de acuerdo? Que estaban en cabeza de un señor feudal. Pero este sistema feudalista no tuvo un gran desarrollo o una gran expansión en Italia, debido, y esto es ocasionado por la situación geográfica de la península itálica, de la bota itálica. ¿Por qué? Porque resulta que debido a sus cadenas montañosas,
las grandes extensiones de tierra de los señores feudales llegaban a un límite natural que eran las montañas. Es decir, que no podían extenderse en esos grandes terrenos que sí se presentaban por los lados de Francia, por los lados de Alemania y otras zonas de la Europa mediterránea, de la Europa occidental. Entonces, cuando la hacienda de un señor feudal llegaba a cierto límite, una cadena montañosa, después de esas montañas se fueron formando ciertas ciudades autónomas e independientes que fueron fundadas por los comerciantes, por los mercaderes, y que más adelante estos centros urbanos van a ser denominados como los burgos. Los burgos, de ahí viene la palabra burguesía, porque como tal en estos burgos, en estos centros urbanos que en su momento fueron las ciudades italianas, empezaron, digámoslo así, se mantenía cierta independencia, se mantenía cierto dominio y cierta soberanía en estos estados con relación a los feudos, porque como tal estos burgos eran gobernados eminentemente por personas que se dedicaban a las empresas, se dedicaban al comercio y en general se dedicaban a producir y a llevar especies, a llevar telas y a llevar mercancía de toda índole por todo el mundo. Entonces, estos burgos van a ser muy importantes para el nacimiento de todos estos movimientos intelectuales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que a medida de que estos burgos, de que estos centros urbanos, las ciudades italianas empezaron a crecer económicamente y a desarrollarse, esto fue directamente proporcional con el decrecimiento de los feudos. Y también se debió a que muchos de esos vasallos, muchas de esas personas que vivían bajo el yugo de los señores feudales, salían de los feudos y se iban para las ciudades libres, se iban para estos centros urbanos, y muchos otros vasallos salían para las cruzadas. Recordemos que las cruzadas fueron aquellas guerras que se presentaron en la Edad Media y que buscaban recuperar el territorio santo. Eran guerras que generalmente fueron iniciadas por los papas y por la Iglesia Católica y auspiciada y apoyada militar y económicamente por los señores feudales. Entonces, en estas cruzadas, muchos vasallos, cuando se iban a luchar por allá en el Medio Oriente, después de terminada las incursiones, nunca regresaban a los feudos, sino que se iban para esos burgos, esos centros urbanos, ya que durante esas cruzadas, en esas épocas allá en territorio de Medio Oriente, pues eran personas que aprendían ciertos artes, ciertos oficios, y una vez terminaban esas expediciones, pues no volvían a los feudos. Entonces, de esa forma se fue debilitando poco a poco esa economía del sistema feudalista y se fue fortaleciendo por otra parte las economías de los burgos, ciudades que eran gobernadas por comerciantes y que como tal estas personas tenían sus propias normas mercantiles que eran de obligatorio cumplimiento y que se hacían respetar inclusive frente a los reyes y frente a los señores feudales. Entonces, anteriormente en el video pasado mencioné que durante la época de la Edad Media el rey no ostentaba un poder preeminente respecto a los señores feudales. En última, los señores feudales eran los que mandaban durante todo ese periodo de tiempo. Pero aquí, con el ascenso de los comerciantes, con el ascenso de la burguesía, los reyes de esas naciones van a empezar a forjar ciertas alianzas estratégicas con las ciudades, con los burgos, y estas alianzas estratégicas pues le permitían al rey otorgarle una protección, otorgarle seguridad a través de las armas a esas ciudades y pues
los burgueses se comprometían a financiar las expediciones y a financiar todos los gastos y las deudas que que tenía la corona en un momento dado. Entonces ahí podemos observar que se empieza a fraguar una relación entre la monarquía y la nueva clase social emergente que fueron los burgueses, dejando atrás o perdiendo mucho poder las viejas y rancias oligarquías feudales que durante mucho tiempo pues ostentaron el mayor poder en la Europa occidental. Entonces esta nueva alianza estratégica que se forjó entre reyes y entre burgueses más adelante vino a ir forjando los cimientos para las llamadas monarquías absolutistas, ya que pasamos de tener a ciertos monarcas que solamente lo eran de título a personas que reasumían nuevamente todos esos poderes, no solamente militar, económico, sino también político, que iba a estar en cabeza de los reyes durante la Edad Moderna. Entonces podemos afirmar que aquí se empezaron a forjar las llamadas monarquías autoritarias o absolutistas, como por ejemplo reyes católicos en España, el rey Luis XI y Carlos VIII en Francia. En Inglaterra tenemos al rey Enrique VII y Enrique VIII, que como tal fueron reyes que empezaron a imponer un régimen autoritario y absorbieron absolutamente todos los poderes del Estado. Entonces, dejando atrás ese poder político preeminente que tenían los señores feudales durante ese periodo del oscurantismo. Entonces, podemos observar cómo esa relación entre burguesía y ese desarrollo que tuvieron estos centros urbanos, que más adelante fueron a denominarse ciudades y más adelante fueron a denominarse estados, van a ser el detonante para que se originen este tipo de movimientos intelectuales y culturales, porque en este tipo de ciudades era donde se permitía, precisamente por esa autonomía y esa independencia que tenían, donde se permitía pues el libre ejercicio de todas esas artes, de todas esas ideologías, y pues porque obviamente ellos no se regulaban sino exclusivamente con sus propias normas. Entonces es aquí, gracias a este desarrollo, gracias a todo este entorno propicio para el desenvolvimiento de las artes y el desenvolvimiento del intelecto del ser humano, que nace este movimiento cultural e intelectual del Renacimiento y del humanismo. El Renacimiento con lo que tiene que ver con las artes y con las artes, con la arquitectura, la ingeniería, entre otras ciencias, y el humanismo con lo que tiene que ver con la razón del ser humano, las ciencias humanas, el intelecto como tal, el pensamiento. Entonces, como venimos mencionando, tenemos por un lado el Renacimiento y por otro tenemos al humanismo. Si el Renacimiento hace relación al movimiento artístico y cultural, entonces el humanismo viene a ser el movimiento filosófico e intelectual de la época. Es decir, nuevamente, el humanismo buscaba volver a esos orígenes, volver a ese conocimiento y ese pensamiento antiguo de los griegos y los romanos, que sentaron las bases de lo que fue la cultura y las ideologías de la civilización occidental. Este humanismo, como tal, basaba o centraba su estudio eminentemente en el hombre. Ya se dejaba de un lado todo el tema de lo santo y lo sacro, es decir, que se pasa de un teocentrismo exacerbado a un antropocentrismo, en el sentido de que el hombre es el centro de las cosas, el hombre debe ser el objeto de los escritos y el objeto de todos los estudios. Entonces, aquí como tal ya se libera el pensamiento del ser humano de ese yugo opresor que tenía la religión y que tenía la Iglesia Católica durante 1000 años. Entonces, como tal, este movimiento intelectual del humanismo
nuevamente, repitamos, buscaba y retomaba el antiguo humanismo grecorromano. Este movimiento intelectual surgió de la mano del Renacimiento, es decir, que también tuvo su origen en el siglo XV hasta el siglo XVI. Y este humanismo, posteriormente, con los años, va a ir evolucionando y va a ir diversificándose con relación al desarrollo social y a las corrientes ideológicas que se van presentando en el camino, como es el caso, por ejemplo, de los principios propugnados por la Reforma Protestante, la Contrarreforma de la Iglesia Católica y, por supuesto, de las revoluciones liberales burguesas, que abordaremos. Entonces, las características del humanismo consistían en que inicialmente se buscó el estudio filológico de las lenguas, es decir, ya no solamente nos vamos a preocupar por hablar una sola lengua, el latín, o la lengua de los feudos en un momento determinado, sino que vamos a buscar todas las lenguas que fueron como tal las que posibilitaron ese crisol de culturas que se llevó a cabo en su momento en Grecia y en Roma. Vamos a buscar nuevamente las lenguas griegas y las lenguas y la lengua y el latín. Vamos a dejar de lado a Dios un momento. Vamos a centrarnos en el hombre. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. Aquí nuevamente se restaura la fe en el ser humano. Se piensa que el hombre es un ser valioso gracias a su razón y gracias a que es un ser inteligente. Entonces, pues esa inteligencia exalta al ser humano por encima de las demás bestias y lo pone en un lugar superior. Se restaura entonces de esta manera la fe en el hombre. Se restaura nuevamente ese deseo por la fama, por la gloria, por el prestigio, por el honor. Se restaura nuevamente ese gusto por la sabiduría, por los escritos, ese gusto por el estudio de la naturaleza, de las ciencias, de la filosofía. Entonces, como podemos observar, se presenta una explosión supremamente inmensa de los saberes, de las creencias y los pensamientos del ser humano nuevamente, que estuvieron en un largo periodo de sueño, en un largo periodo de letargo durante el tiempo de la Edad Media. Entonces, ese humanismo buscó eso, buscó el estudio de las ciencias humanas, buscó la razón del ser humano, buscó la inteligencia del mismo y pues de la mano del Renacimiento jalonaron a la humanidad